Agradezco la deferencia que ha tenido la Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR, de invitarme a esta histórica provincia, tierra de gloria, de victorias nacionales, recio teatro de guerra, donde se forjó la dominicanidad triunfante contra la agresión haitiana, para dictar la conferencia titulada El impacto social de la Constitución Dominicana. La Asamblea Nacional Francesa, el 26 de agosto del año de 1789, proclamaba que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Los constituyentes de la Francia revolucionaria, de manera clara, precisaron la necesidad e importancia de que las sociedades se organizaran en constituciones y que garantizaran la separación de los poderes del Estado y de los derechos de las personas. Me pregunto yo, ¿qué es una constitución? En el siglo XVIII, bajo este título, el escritor y jurista alemán Ferdinand Lassalle dictaba dos importantes conferencias desarrolladas en agrupaciones políticas en Berlín, Alemania. Una constitución es un texto codificado de carácter jurídico político, surgido de un poder constituyente, teniendo el propósito de determinar la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, así como sus respectivos controles y equilibrios. Eso sería una constitución. Incluye el régimen de los derechos de los ciudadanos. También establece la competencia de los poderes e instituciones de la organización política. Además, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las normas jurídicas, permeando así todo el ordenamiento jurídico de una nación. Es decir, que la Constitución es la ley de leyes, documento fundamental que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y consagra los poderes e instituciones de la organización política del Estado. Yo me pregunto, ¿cómo nació la Constitución Dominicana? ¿Cómo nació la Constitución Dominicana? La historia nos cuenta. Tú estás muy seria. Que en mayo ocupaba la presidencia de la Junta Central Gubernativa Francisco del Rosario Sánchez, y en julio del año de 1844 el general Pedro Santana, después de dar un golpe de Estado al sector liberal de los trinitarios encabezados por Sánchez, se convirtió en presidente de la Junta Central Gubernativa. El día 24 de ese mismo mes, la Junta convocó mediante decreto a las asambleas electorales en cada pueblo a fin de elegir los representantes de la Asamblea Constituyente, otorgándole el título de diputados con el único mandato de redactar la nueva Constitución de la República. Para esa época, el país estaba dividido
en 5 grandes departamentos: Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Ceibo, la Concesión de la Vega y Santiago de los Caballeros. Yo relajo mucho a un asistente mío que le digo, pero Barahona no está ahí, Barahona no está ahí. Y entonces se me pone guapo, digo, no está ahí Barahona. El departamento de Azua estaba integrado por las comunes de Azua, San Juan, Las Matas de Farfán, Neiva, San Rafael, Bánica, Las Caobas, Hincha y San Miguel de la Atalaya. Es importante decir aquí que estas 3 últimas comunidades o sitios, como ustedes le quieran llamar, hoy son parte de la vecina República de Haití, que no son tierra dominicana, que en el pleito, la guerra y la cosa, ellos se quedaron con esa tierra. Hoy esas 3 comunidades que he hecho mención son parte de la República de Haití. Por sus méritos personales, en las elecciones de los diputados, quedaron electos en representación del departamento de Azua Vicente Mancebo, Buenaventura Báez. Las obligaciones del Congreso Constituyente eran la de redactar la Constitución de la República y elegir el presidente de la República para que iniciara sus labores el 20 de septiembre del año de 1844. Elegidos ya los diputados, el cónsul francés Saint-Denis aconsejó que la ciudad de San Cristóbal fuera la sede del Congreso Constituyente por la cercanía de esta con Santo Domingo y con la finalidad de darle toda la libertad de opinión y de acción a los diputados y así sustraerlos de las influencias perniciosas de sectores influyentes de la sociedad dominicana. Manuel María Valencia, diputado por Santo Domingo, fue escogido como presidente del Congreso el 26 de septiembre del año de 1844. Y los constituyentes comenzaron a sesionar después del extenso discurso de Tomás Bobadilla, quien era presidente de la Junta Central Gubernativa, así se llamaba. Como representante del organismo que dirigía los destinos de la joven nación, tenía 2 principales objetivos. Uno era conocer y otorgar a la Asamblea sus facultades propias de un Congreso Nacional Ordinario, debido a que el discurso de Bobadilla fue extenso, muy extenso, muy extenso. Las principales actividades del Poder Ejecutivo desde la Declaración de Independencia. El otro, explicarles a los diputados el papel que iban a desempeñar como constituyentes. Ustedes saben que siempre que hay una asamblea de diputados, de senadores, de regidores, hay que dar una serie de explicaciones. Y ese era parte del objetivo. Se formó una comisión integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, azuano, Manuel María Valencia, Julián de Aponte, Andrés Rosón, para que redactara la Constitución, la cual lo hizo, el programa de la Constitución, y presentó el proyecto el día 22 de octubre del año de 1844. Queremos señalar, queremos resaltar que los 2 representantes de Azua, Vicente Mancebo y Buenaventura Báez, eran parte de la comisión. ¿A qué comisión se refiere? A la comisión que redactó el proyecto de Constitución.
Es importante destacar que Vicente Mancebo, quien participó en la redacción de la Constitución Española del año de 1812, llamada La Pepa, y quien junto a José Núñez de Cáceres trabajaron en la redacción del Acta Constitutiva que proclamó en diciembre de 1821 la independencia efímera de la parte este de la isla de Santo Domingo, lo que hoy se conoce como la República Dominicana. Cuánto valor tenían esos azuanos y esa comisión que trabajó en eso. Báez, por su parte, fue elegido para ser miembro de la Asamblea Constituyente de Haití en el año de 1843, la que en su momento se convirtió en la escuela de varios de los constituyentes del naciente Estado Dominicano. El historiador haitiano Tomás Madiu sostenía que Buenaventura Báez era la voz más trascendental de la referida asamblea. Azuano. La comisión decía en su informe, cito la comisión, para que una constitución sirva de cimiento a la felicidad de un Estado, es indispensable que satisfaga las necesidades presentes, remedie los males que pusieran a los pueblos en ocasión de reconstituirse y prepare un porvenir de paz y prosperidad. Cuánta sabiduría. Santana se opuso de manera determinante a este proyecto, ya que él consideraba que obstaculizaba las facultades del presidente, tomando en cuenta que la soberanía del país se encontraba en juego. Santana se negó a ser nombrado presidente si no se incluían las mejoras propuestas a la Constitución, por lo que él entendía que el poder político dominicano no debía ser civil, sino militar, a raíz del estado de guerra en que vivía la nación. Eso pensaba Santana. El Congreso Constituyente, por su parte, rechazó las propuestas hechas por Santana, lo que provocó una crisis política entre la Asamblea y la Junta Central Gubernativa. Tomás Bobadilla movilizó tropas desde Santo Domingo hasta San Cristóbal, donde se encontraba reunido el Congreso Constituyente, para presionarlo. Ahí estaba reunido el Congreso. La crisis vio su fin cuando, por presiones de Tomás Bobadilla, se incorporó en el texto constitucional el famoso artículo 210 que le ha traído tanto inconveniente a la República Dominicana y que otorgaba poderes dictatoriales al presidente de la República. Eso fue en la Asamblea en San Cristóbal. Sin más objeciones por parte de Santana y la Junta Central Gubernativa, la Constitución fue proclamada el 6 de noviembre del año de 1844 en la villa de San Cristóbal, recibiendo las influencias de las constituciones españolas de Cádiz del año 1812, la francesa del año 1791 en París y la americana en el 1776 en Virginia, Estados Unidos. ¿Cuántas veces pensamos nosotros se ha modificado la Constitución Dominicana? Porque cada uno de los presidentes que llega, su manzana bonita es la modificación de la Constitución. Luego de su
nacimiento en el año de 1844, nuestra Constitución ha sido modificada 39 veces. 39 veces, siendo la primera en el año de 1854 y la última en el año 2015. Incorporando importantes avances en la República Dominicana. Las 39 modificaciones realizadas a la Constitución han sido por 14 gobiernos a lo largo de la historia republicana, de los cuales 6 presidentes impulsaron más de una modificación durante los periodos que encabezaron. Entre ellos, Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina fueron los últimos presidentes que modificaron la Constitución de la República, una sola vez. La mayoría de las modificaciones a la Constitución Dominicana han sido coyunturales y precipitadas por una crisis, por un golpe de Estado o por una intervención militar. El establecimiento o no de la reelección y el empeño de los gobernantes de tener mayor poder desde la presidencia. ¿Creen ustedes que la Constitución Dominicana es la más modificada de toda América Latina? Muchos de nosotros pensaban que sí, que la más modificada. De lo anterior cabe resaltar que siempre se ha escuchado decir que la Constitución Dominicana es la más modificada del continente americano. Situación esta que se ha convertido en un argumento muy socorrido en el quehacer nacional. Un artículo publicado en los periódicos nacionales por el constitucionalista dominicano Cristóbal Rodríguez Gómez queda demostrado que la Constitución Dominicana no es la más modificada. Cuando señala que la Constitución mexicana desde el año de 1917 ha sido modificada 226 veces, mientras que la Constitución brasileña desde el año de 1988 ha sido modificada 77 veces. Entonces, la Constitución de la República Dominicana, que solo ha sido modificada 39 veces, no es la más modificada. Casi 40. Es decir, que la Constitución Dominicana no es la más modificada del continente americano. Y hemos dicho cuáles son las constituciones que han sido más modificadas. ¿Cómo está conformada la Constitución Dominicana? Es importante. La Constitución Dominicana está conformada primero por una parte orgánica que se refiere a la organización de los poderes del Estado y segundo, una parte dogmática que se refiere a los derechos y garantías fundamentales. La orgánica comprende los títulos tercero, cuarto, quinto y sexto, ya que regulan los poderes del Estado, el poder legislativo organizado por un Congreso bicameral conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo, con un presidente que a su vez es jefe del Estado y jefe del gobierno, y el Poder Judicial dirigido por una Suprema Corte de Justicia y un Consejo del Poder Judicial. Miren cómo andan las cosas en ese tipo de situación. El título sexto contempla
todo lo relativo al Consejo Nacional de la Magistratura. Es importante lo de este Consejo Nacional de la Magistratura, que fue incorporado, si mal no recuerdo, en la Constitución del año de 1994. Dentro de la organización del Estado aparece una nueva institución, el Tribunal Constitucional, denominado órgano extrapoder. La parte dogmática comprende el título segundo de la Constitución y se refiere exclusivamente a los derechos y garantías y deberes fundamentales y se considera como esenciales en todo el sistema político y gozan de un estatus especial en cuanto al sistema de garantías instaurado para su protección. ¿Qué te parece, Rafaelito? Los derechos y garantías fundamentales están contemplados en los artículos 37 al 74 de la Constitución y en el bloque de constitucionalidad dentro del catálogo de derechos fundamentales se encuentran los siguientes: derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la seguridad personal, entre otros derechos. Se pregunta a cada uno de los abogados y de la gente que le gusta la lectura, ¿cuál es la utilidad de los órganos extrapoderes? ¿Para qué sirven? Los órganos constitucionalmente autónomos u órganos extrapoder son vitales para proteger los derechos de las personas y emergen del texto político fundamental de la nación, que es la Constitución. El surgimiento de estos órganos constitucionales ha sido uno de los avances más importantes que ha tenido el constitucionalismo dominicano. Dichos órganos son creados directamente por mandato constitucional, primero. Segundo, reciben también sus competencias básicas o esenciales de la Constitución. Tercero, no se ubican orgánica y estructuralmente dentro de ninguno de los tres poderes clásicos o tradicionales del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo, no se ubican dentro de eso. La jurisprudencia constitucional dominicana ha definido lo que son los órganos constitucionales autónomos u órganos extrapoderes en dos emblemáticas sentencias del Tribunal Constitucional. La una es la TC 30514, TC 0115. En la primera sentencia del Tribunal Constitucional establece que estos órganos son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de los poderes. Porque el presidente se cree que el único, no me refiero a este presidente, a todos los presidentes, que el único poder que existe es el poder ejecutivo. En la segunda sentencia, el TC ratifica el precedente y amplía su configuración. Del estudio de la Constitución y del criterio adoptado por el Tribunal Constitucional Dominicano, así como por la doctrina, podemos inferir que los órganos constitucionales autónomos o extrapoderes en la República Dominicana única y exclusivamente son seis. ¿Cuáles son esos seis?
el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el cuarto el Defensor del Pueblo, el quinto la Cámara de Cuentas y el sexto la Junta Monetaria. Esos son los 6 órganos extrapoder configurados por el Tribunal Constitucional, por un mandato de la Constitución de la República. ¿Cuál es el impacto social que ha tenido la Constitución Dominicana en todo el tiempo que lleva, incluyendo las 39 modificaciones que ha tenido? La Constitución Dominicana vigente ha impactado la vida de la sociedad dominicana. Claro ejemplo de esto es que en su artículo 8 consagra la supremacía de la Constitución, por lo que las normas e instituciones que conforman el ordenamiento jurídico estatal deben ser interpretadas y aplicadas, teniendo en cuenta el elemento fundamental de ese ordenamiento, que es la Constitución. El artículo 7 de la Constitución Dominicana, de la Constitución Dominicana, específicamente de la Constitución del 10, establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. De esta forma, la Constitución incorpora derechos fundamentales de segunda y de tercera generación, ya que se encontraban presentes en el ordenamiento jurídico nacional en virtud de tratados internacionales que integran el denominado bloque de constitucionalidad, formando parte del derecho interno como especie de orden público constitucional. La Constitución Dominicana del año 2010 incluye en sus artículos el 50 y el 63 los derechos fundamentales de carácter económico y social, y ahí se encuentran los derechos de propiedad, de libre empresa, de propiedad intelectual, del consumidor, seguridad alimentaria, derechos de la familia, protección de los menores de edad, de la tercera edad, protección a las personas con discapacidad, derecho a la vivienda, seguridad social, salud, trabajo y educación. Estos nuevos derechos, también denominados de tercera generación, poseen un origen similar a los llamados derechos de primera y segunda generación. El jurista italiano Luigi Ferrajoli apunta que, lo cito, todos los derechos fundamentales, tal como fueron históricamente reivindicados y luego consagrados en forma positiva en las constituciones, son directa o indirectamente derechos a la vida, si se quiere, derechos vitales. Cierro la cita. Sin embargo, pese a proceder de un mismo punto de partida, gran parte de los derechos económicos, sociales y culturales difieren de los demás derechos fundamentales en la formulación propia de sus postulados y en consecuencia de los requerimientos de participación estatal para su tutela. No basta para su consecución la inactividad estatal en actos que resulten atentatorios contra ellos, ni el simple desarrollo de medidas
para prevenir acciones de terceros violatorias a estos derechos, sino que se requiere de una verdadera acción estatal para garantizar a los ciudadanos la obtención de estas prestaciones que garanticen el mínimo existencial. En la Constitución Dominicana del año 2010, los derechos económicos, sociales y culturales han quedado consagrados en el artículo 74.3 y en la sección 2 del capítulo 1 y 2. El primero hace referencia a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, junto con las normas de derecho interno, conforman nuestro corpus juris nacional. En el segundo, el constituyente se dedicó a consagrar explícitamente los derechos económicos y sociales, así como las obligaciones que de ellos se derivan para el Estado dominicano. Podemos entonces afirmar con toda seguridad que nuestro bloque de constitucionalidad no se limita a los derechos que han quedado plasmados de manera explícita en la Constitución, sino que abarca los tratados que sobre el tema hayan sido firmados y ratificados por el gobierno o por el país, por el Estado dominicano. De lo anterior es real, inclusive cuando el contenido de dichos convenios no hayan sido plasmados en alguna normativa interna. El Tribunal Constitucional Dominicano, a través de sus fallos, ha reconocido el carácter vinculante, exigible y justificable de los derechos económicos y sociales y culturales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La competencia del Poder Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo es tomar todas las medidas, tanto legislativas como administrativas, que sean necesarias para asegurar el desarrollo progresivo de estos derechos. En cuanto al Poder Judicial, queda en manos de este para velar caso por caso porque los demás miembros del Estado cumplan con esta obligación tan importante. Como ya señalamos, este criterio tiene pertinencia en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, pues como es sabido, nuestra Constitución no solo contiene derechos económicos, sociales y culturales, sino que el nuestro es un Estado social y democrático de derecho, por lo que le corresponde asegurar a todo individuo la posibilidad de vivir, desarrollarse en condiciones dignas. Efectivamente, el derecho a la costumbre internacional se han decantado por el principio de que la legislación interna de un Estado deberá ser interpretada en la medida de lo posible, de manera tal que se respeten las obligaciones que éste haya asumido. Es por todo lo antes dicho que cabe reiterar que el Estado que se denomine Estado social y democrático de derecho es el instrumento para alcanzar la protección de los derechos fundamentales. En la República Dominicana cabe dentro de este concierto de países, razón por la cual ha asumido el compromiso de que la protección de los derechos sociales sea efectiva. En consecuencia, si bien nuestra Constitución protege
ampliamente los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente en virtud del artículo 74.3, sino de la consagración explícita que ha hecho de ellos el texto constitucional. Consideramos, a su vez, como exigible y justificable, es necesario que dicha protección trascienda lo legal para garantizar en la práctica el respeto de los derechos fundamentales por parte de todos. Para concluir, quiero citar una frase que personalmente a mí me gusta. Una frase del expresidente estadounidense Gerald Ford, cuando dijo, cito, la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Muchísimas gracias.